Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión del 2 de julio del 2020. Esta sería la cuarta sesión formal de actividades que hemos retomado para darle continuidad a la materia de Ciencias Sociales 2, que se imparte en el propedéutico en la Universidad Autónoma Chapingo. Hemos estado revisando una serie de conceptos, una serie de categorías que van dirigidos a tratar de entender y a aplicar un instrumento teórico-metodológico que le hemos llamado simplemente mapa de pensar. En este mapa de pensar, pues obviamente la idea es que se pueda hacer una aplicación de los, una aplicación de las categorías que aquí estamos desarrollando en algún proceso de la realidad que cada uno de nosotros está viviendo en sus comunidades. Normalmente esta tarea la he dejado en las condiciones anteriores y los chavos siempre decían, ay, profe, es que yo no tengo a mano la información de mi pueblo. Bueno, pues ahora están en sus pueblos normalmente y entonces pueden aplicar este instrumental, este mapa de pensar a una realidad particular de sus comunidades. Entonces, de ese modo se realizará la evaluación de este curso, pero mientras tanto, pues vamos a ver algunas de las categorías. Ya hemos revisado, si la memoria no me traiciona, ya hemos revisado la interacción y la intencionalidad en la primera sesión, conflicto y negociación estratégica en la segunda sesión, y hoy en esa tercera sesión estaremos hablando de el poder y la resistencia. Este es el concepto. Posiblemente nos tengamos que quedar en estos dos categorías, la siguiente sesión todavía, pero por lo menos en esta tenemos que dar ya inicio formal a pues digamos a la revisión de estas dos categorías, el poder y la resistencia. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos tener acceso todos juntos a la presentación en Prezi, que hemos estado construyendo para que quede también como material de cada una de las sesiones. Voy a poner en Virtuaula la dirección, digamos, el enlace, para que pudieran entrar también a esas presentaciones Prezi. Bueno, pues entonces, empecemos con la cuarta sesión de esto que le hemos llamado Pandemonium, es decir, aquel lugar donde se va a hacer un complot, una conjura en contra del hombre. Pareciera ser que estamos viviendo esa época, la época en que la naturaleza se conjura contra el hombre y busca su exterminio. Bueno, para esto he preparado esta exposición que comienza precisamente con este pandemonium, este poder y resistencia. A ver, déjenme lo guardo primero y lo voy a poner como presentación. Aquí está en forma todavía de edición. Permítanme un segundo. Aquí está. Y por aquí tiene que aparecer. Perdón, es que esto está todavía en forma bueno, aquí está, presentar. Listo. Entonces, empezamos. Ok. Si ustedes recordarán, todavía cuando estábamos en clases formales dentro de nuestro semestre, yo les había pedido que se aprendieran el poema de Mario Benedetti, el de táctica y estrategia. Y básicamente aprenderse este poema de Benedetti nos acercó desde un género literario que pareciera estar muy lejano
de las estructuras del análisis científico, sociológico o politológico al problema precisamente del poder, porque el poder es un lenguaje de guerra. Y bueno, en este poema de táctica y estrategia, lo que vimos en aquel momento, que incluso hasta pedí que se lo aprendieran y que incluso pedí que lo declamaran en clase, pues nos habla de este lenguaje de la guerra. Sin embargo, pese a lo que podríamos decir de este poema, pues este es un muy buen ejemplo para acercarnos al análisis del poder como lo queremos ver el día de hoy. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es recordar el poema de Mario Benedetti, que se llama precisamente Táctica y Estrategia. Y bueno, los versos ustedes ya los conocen, solamente los repasamos de manera general. Mi táctica es quererte, aprenderte como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y bueno, el análisis del poema ya lo habíamos hecho, solamente voy a recordar algunos de los Profe, elementos. Sí, te no se ve la escucho. presentación. ¿No se ve la presentación? No, Ah, yo no la veo. permítame, a ver, permíteme tantito, porque según yo sí estoy compartiendo pantalla. Déjame salir de la presentación. Aquí está. Déjame revisar si en efecto estoy. Ah, no, perdón. Tienes razón, no se está compartiendo la pantalla. Una disculpa, una disculpa. A ver, voy a abrir la presentación y ustedes ya me dirán si se ve. ¿Ya se está viendo? ¿Ya se ve ahora sí? Sí, ya se ve, profe. Sí, sí, sí. Ay, por favor, sí, díganme cuando pasen estas cosas, ¿no? Por favor. Ok. Entonces, veíamos el poema Benedetti de táctica y estrategia, porque en este poema se puede entrever un lenguaje de guerra que prácticamente es el lenguaje del poder. Y Profe, aunque Mario sí. se volvió a dejar de compartir la pantalla. Ah, ok, déjame checar entonces, a ver qué está pasando. Sí, tienes razón. Compartir, a ver, veamos. Bueno, me avisa por si hay algún tipo de situación. Se supone que ahorita sí estamos compartiendo pantalla. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, decíamos que finalmente en el poema de Mario Benedetti encontramos un ejemplo de cómo se construye el poder. El poder es un juego precisamente de táctica y estrategia. Y veíamos en cada uno de los versos de este poema cómo es que precisamente se van generando las tácticas de seducción que van a llevar al autor del poema, en este caso a Mario Benedetti, a generar pues precisamente la realización de lo que él necesita, la realización de su deseo y obviamente a esa realización de su deseo, pues nosotros le llamamos como el proceso de seducción. En ese proceso de seducción, él establece las tácticas adecuadas, quererte como sos, aprenderte como sos, es decir, te voy a estar observando, voy a saber cómo piensas, cómo reaccionas ante tales circunstancias, voy a estar escuchando y voy además a construir con palabras, con esas palabras que a ti te gustan, con esas palabras que son deseables a tus oídos, con esas palabras yo voy a construir un puente indestructible. Y además de eso, le dice, me voy a hacer indispensable
indispensable en tu vida, de tal modo que tú no puedas ni olvidarme, ¿no? Me voy a quedar en ti. Cualquier cosa que hagas, tú vas a tener que pensar en mí. Y la idea es que seamos francos, porque la franqueza, cuando ambos somos francos y leales, seguramente estaremos abonando por la relación, una relación larga, larga y profunda, ¿no? Y luego dice, bueno, ahora revela su estrategia y en la estrategia dice, lo que realmente deseo es que algún día, por fin, me necesites. Este poema, que es bellísimo, es uno de los poemas favoritos que yo tengo de Mario Benedetti, pero si se dan cuenta, en realidad hay una situación muy perversa en el texto. La idea de que por fin me necesites, voy a hacer todo esto para que por fin me necesites, es una situación de establecer un objetivo y después de ese objetivo establecer todas aquellas acciones que me van a llevar a lograr ese objetivo. En este texto, la seducción, el enamoramiento del otro es un acto racional, es un acto estratégico, es un acto, digamos, premeditado, y en esta premeditación está precisamente la cuota de su perversión. Bien, esto ya lo habíamos revisado en algún momento en las sesiones anteriores, bueno, en las sesiones que cuando estuvimos todavía frente a frente, face to face ahí en el grupo, y decíamos en aquel momento que el poder es un juego estratégico. Lo que nos enseña el poema de Mario Benedetti es que el poder es un juego estratégico y entonces tenemos que aprender a visualizar este juego estratégico para poder nosotros, no solamente jugarlo, ¿no? Jugar al poder, porque finalmente todos jugamos poder, sino que además podamos analizarlo. El objetivo de este curso no es enseñarles la táctica y la estrategia para que ustedes jueguen perversamente con sus amores. El objetivo de este curso es saber identificar cómo se expresa, cómo se expresan socialmente esos juegos estratégicos de poder, y bueno, para ello necesitamos recurrir a los conceptos que lo explican. Y uno de los teóricos importantes que nos va a hablar acerca de el poder, o de los primeros que van a hablar del poder, va a ser este sociólogo alemán que vivió entre 1865, perdón, y murió en el año de 1920, fue precisamente el pensador Max Weber. Y Max Weber, que fue uno de los fundadores de la sociología, tal como hoy la conocemos, nos hizo una serie de propuestas teóricas con respecto a estos, digamos, tipos ideales de la sociedad. Entonces, uno de esos es precisamente el poder. Y lo primero que establece Max Weber en su obra es que la sociología debe estudiar la acción social. Hoy hablaríamos de la interacción social. Weber nos dice que toda acción social es intersubjetiva. ¿Qué significa? Significa que toda acción social es una compleja red de emociones, de subjetividades, de perspectivas, de significados culturales, todo eso que finalmente no se puede observar directamente, no se puede cuantificar directamente, pero que está siempre detrás de nuestras acciones. Detrás de todo acto, por muy racional que sea, siempre habrá una mediación subjetiva, una mediación de intenciones ocultas, siempre habrá una relación, digamos, de poder oculto que guarda precisamente esa interacción. Max Weber nos habló también acerca de la cultura y nos dijo que la cultura es ese horizonte de significación social producido por la intersubjetividad, de tal modo que hay un vínculo estrecho
entre la intersubjetividad, la acción social y obviamente el horizonte de significaciones que nosotros le llamamos cultura. Entonces, no podemos hablar de interacción o de acción social si no lo pensamos en este horizonte cultural en el cual estas interacciones son posibles. Otro de los conceptos importantes, que es el que realmente queremos revisar en esta presentación, es el del poder. Cuando Max Weber escribe acerca del poder, él dice que el poder es amorfo, no tiene forma, entonces difícilmente se le podría investigar, difícilmente se le podría observar. Entonces, porque finalmente el poder es un acto intencional, el poder es un acto intersubjetivo, está dentro de los procesos de sentido social que se generan precisamente en la interacción. Entonces, de acuerdo a Weber, el poder no se puede observar, el poder no es un objeto de la sociología, pero lo que sí se puede observar, dice Weber, son los actos de dominación. El poder no, pero los actos de dominación sí se pueden observar. Esto lo va a escribir en un libro que se llama Economía y Sociedad, y básicamente estas ideas son importantes para entender posteriormente lo que Weber nos va a definir acerca del poder. Aun cuando el poder no se pueda observar, sí lo podemos definir. Y Weber lo define del siguiente modo. Perdón, dice, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. Quiero que quede el énfasis sobre esta expresión, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Bien, de tal modo entonces que para Weber, el poder siempre es un acto probable de imponer la propia voluntad sobre otra voluntad, aún en contra de la resistencia probable y pese al fundamento de esa probabilidad, nos dice. Entonces, este es un elemento muy importante porque además es uno de los primeros que nos explican el problema del poder. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Y luego, recuerden que Weber planteaba que el poder no se puede observar, es amorfo, pero el poder produce cosas, es decir, produce acciones. Y entonces, una de las acciones que produce el poder son las acciones de dominio o de dominación. Y estas sí pueden ser observadas, sí dejan huellas, pues, en la estructura de lo social, huellas que podemos no solamente observar, sino también analizar en su fundamento. Entonces, dice Weber que entonces debemos de tener un concepto para el poder y otro concepto para la dominación, y ambos conceptos estarán vinculados porque uno se deriva del otro. Y en este mismo libro de Economía y Sociedad, Max Weber define así la dominación. Debe entenderse por dominación a la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase de mandatos. Aquí es bien importante esta definición porque nos dice que detrás de todo proceso de dominación hay mandatos específicos y si nosotros podemos identificar dónde están esos mandatos específicos, podemos encontrar cómo se vinculan los sujetos dentro de esos mandatos específicos y a esta relación de los sujetos con respecto a esos mandatos específicos es lo que Weber le llamará dominación. Si lo quisiéramos ejemplificar, podríamos pensar en términos de lo que implica esta clase virtual y las clases virtuales que seguramente van a desarrollar de aquí en adelante. A nosotros no nos gusta esta idea. Yo detesto dar clases de manera virtual porque nunca
puedo visualizar ni a quién me está poniendo atención, ni quién a partir de su posición corporal, de su mirada, está aburrido o está realmente interesado. Entonces, a mí personalmente me quita la posibilidad de tener un cierto control de grupo, y obviamente no puedo hacer absolutamente nada porque en este momento algunos estén tomando este curso en la cama, otros estén en su patio, otros estén echándose su desayuno mientras escuchan la clase, y otros a lo mejor hasta solamente conectaron el sistema y se fueron a seguir durmiendo, ¿no? Sobre todo por la hora que es. Entonces, eso no lo puedo yo controlar. Entonces, mi única manera para yo poder establecer un proceso de dominación para ustedes es decirles, bueno, me van a entregar a mí, ese es un mandato específico, me van a mí entregar un ensayo con los cuales los voy a evaluar. Y entonces utilizo el dispositivo de la evaluación para poder tener un cierto control. Porque, bueno, mínimamente, si no es por esta vía, en algún otro momento ustedes van a poder visualizar esta misma sesión en la plataforma de Virtuaula, y de todos modos se la van a tener que fletar porque, pues, para buscar los conceptos, para buscar las categorías y para buscar cómo se va a aplicar cada categoría en los procesos que vamos a investigar y que vamos a reportar. Bueno, con eso yo ya me estoy garantizando que en algún momento, ya sea de manera en tiempo real, de manera sincrónica, puedan ustedes estar en clase o en otro momento, pero de todos modos, de que toman la clase, la van a tomar porque tienen que responder a un mandato concreto, a un dispositivo concreto que es el de la evaluación. Entonces, de algún modo, toda relación, toda interacción humana siempre está marcado bajo la dinámica de mandatos concretos, y eso define un cierto tipo de relación de poder, es lo que nos enseñaría Max Weber. Bueno, Max Weber fue el primero en hablarnos perdón, sobre la dinámica del poder, pero no fue el único. Hay otro autor francés más contemporáneo. Recuerden que Max Weber vive entre 1865 y muere en el año de 1920. A propósito, ahora en este mes de junio se cumplió los 100 años de la muerte de este sociólogo alemán. Y en breve estaremos organizando un seminario virtual con respecto de este autor. Bueno, más contemporáneo a él, Michel Foucault, él muere en el año de 1984, al parecer nace por el año de 1920 y tantos. La verdad es que no tengo bien el dato preciso del año de nacimiento de Michel Foucault, ahorita lo podemos buscar aquí en internet. Pero bueno, lo que sí me queda claro es que muere en el año de 1984, es un autor más contemporáneo, y él es uno de los que han, digamos, abonado más al problema del estudio del poder. A diferencia de Max Weber, Foucault sí piensa que el poder debe de ser analizado y estudiado en sí mismo, no solamente como los procesos de dominación, sino como parte de toda una red compleja de interacciones humanas. Entonces, vamos a revisar de manera muy genérica, por supuesto, lo que Michel Foucault nos enseña acerca del poder. Y de principio nos dice que el poder es una relación intersubjetiva. El poder no lo puedes observar directamente. Cuando llega el ejército, por ejemplo, a reprimir algún movimiento campesino, o cuando llega el ejército a destruir campos de amapola, se está imponiendo poder. Y uno se preguntaría, ¿y dónde está ahí la relación intersubjetiva? Bueno, la relación intersubjetiva está en que no es tanto la presencia del ejército, sino el mandato de una instancia relacional, que es el Estado, de un régimen gubernamental que
de algún modo fue el que indicó, el que dio la orden, de orden subjetiva, por supuesto, para o reprimir el movimiento social o para destruir los campos de amapola del narcotráfico o de marihuana del narcotráfico. Entonces, aun cuando uno pudiera pensar que hay relaciones muy objetivas en la sociedad, lo cierto es que cualquier acto social, cualquier acción social va a tener una connotación de orden intersubjetiva. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es que, dice Foucault, nadie posee poder. Todos jugamos poder. Esto creo que ya lo habíamos comentado en alguna de las clases todavía presenciales en Chapingo. Significa que no es que Bush tenga poder, no es que AMLO tenga poder, no es que Putin tenga poder, no es que la directora del Fondo Monetario Internacional tenga poder. En realidad, nadie posee poder en sí mismo, como si fuera una propiedad y algo que yo pueda tener siempre resguardado o disponible para poder actuar en cualquier momento. Lo que dice Foucault es que en realidad todos jugamos poder. El poder no es algo que concierna solamente a las clases favorecidas, a las grandes burguesías financieras o incluso a las grandes fuerzas de represión del Estado. No, todos jugamos poder y todos podemos en algún momento tener, pues, dentro de los juegos estratégicos que esto implica, la realización o no de nuestra intención sobre la intención del otro. Dice Foucault, en este mismo sentido, que el poder es transversal, no es una cuestión de verticalidad, es decir, que el poder no se impone de arriba hacia abajo de una estructura de autoridad a una estructura social, como si fuera una fuerza que lo oprima hacia abajo, sino que, dice Foucault, el poder transita de manera transversal entre cada uno de los sujetos, porque en efecto todos jugamos poder y el poder es un juego estratégico. Entonces, por ejemplo, en los actos de enamoramiento, en los actos de seducción, se juega poder. En los actos políticos se juega poder. En los grandes actos comerciales, imaginémonos la guerra arancelaria que Trump tiene actualmente con China y con Rusia, bueno, ahí se está jugando poder. No es que uno sea más poderoso que el otro, no. Lo que realmente sucede es que algunos juegan mejor el poder que otros. Tienen mejores condiciones de juego del poder que los otros. Y obviamente aquel que juega mejor el poder, aquel que tiene mejor las condiciones para poder jugar el poder, pues terminará imponiendo su intención sobre la intención del otro. Entonces, básicamente, esta es un poco la idea, por supuesto es más profunda, pero estas son las ideas básicas del concepto de poder en Michel Foucault. Y esto tiene sus consecuencias, por supuesto. De principio, a ver, ¿en cuál estamos? ¿Estamos en esta? Sí. Ok. De principio, lo que nos plantea el concepto de poder en Michel Foucault es un esquema muy semejante a esto. Tenemos a los sujetos. Este es un esquema muy simple, por supuesto, solamente tenemos dos sujetos. Ya en una sesión anterior, cuando veíamos sobre los campos mórficos, yo les comentaba que en realidad lo que hace este sujeto afecta a un montón de otros sujetos que de algún modo están vinculados en una red de interacción y de intencionalidad. Bien, pero regresamos a este esquema sencillo, solamente como un recurso heurístico que tenemos para poder explicar un fenómeno.
Bien, lo que nos está diciendo Michel Foucault en su definición del poder es que todo acto de interacción siempre generará una tensión relacional. Esa tensión relacional se da precisamente bajo la premisa de que cada uno de los sujetos, el sujeto 1 por un lado y el sujeto 2 por el otro lado, están buscando la realización de su deseo a través de actos inconscientes o a través de actos conscientes. El objetivo final es realizar una intencionalidad. Y esto ocurre en los dos sentidos, de tal modo que en la búsqueda de la realización de mi intencionalidad, yo entro en tensión siempre con la búsqueda de la realización de su intencionalidad del otro, ya sea como un acto consciente o como un acto inconsciente. Entonces, siempre estamos en esta dinámica de tensión estratégica, le podemos llamar. ¿Por qué es una tensión estratégica? Porque este sujeto 1, para poder realizar su intención sobre la intención del sujeto 2, tiene que desplegar una serie de actos específicos, de acciones específicas, que lo lleve a la realización de su intención. Entonces, va a tener que buscar, desplegar, así como en el poema de Benedetti, una serie de acciones muy específicas que van conducidas a la realización del objetivo. En el poema de Benedetti, ¿se acuerdan? Que dice al final, mi intención es más simple, mi intención es que algún día, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Esto es lo que realmente quiero. Esto es lo que está detrás de todos los actos que hice. ¿Cuáles son esos actos que hice? Mirarte, quererte, observarte, aprenderte como sos, quererte como sos, construir puentes indestructibles con palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese despliegue estratégico entran precisamente en tensión, porque mientras yo estoy jugando táctica y estratégicamente, el otro también lo está haciendo. No es que el otro esté inmóvil, paciente, esperando a que tú realices una acción. No, el otro también está realizando una acción y por supuesto que también tiene sus propios deseos inconscientes y sus propios objetivos conscientes. Aquellos que se manejan por el deseo y aquellos que se expresan a través de la razón y de la voluntad. Bueno, pues todo esto entra en tensión y entonces, obviamente, a este choque que se da en los juegos estratégicos de la intencionalidad le llamamos poder. El poder entonces es un juego estratégico de intencionalidades. Pero ya que aparece el segundo concepto la segunda categoría que vamos a revisar en esta sesión es precisamente el de la resistencia. Ya Weber había anunciado en su definición que la resistencia ocurre como un acto de respuesta a los mandatos específicos que el sujeto 1 genera sobre el sujeto 2. Cuando este sujeto entra en la dinámica de la intencionalidad y despliega todo su armamento, todo su arsenal de estrategias y de tácticas, también lo está realizando. Pero cuando logra realizar parte de su intención en también genera un proceso de resistencia. Siempre vamos a obtener resistencia. Cada vez que se aplica una acción, y eso es un principio desde la física, cada vez que hay una acción, habrá una reacción. Y básicamente es el mismo principio. Cada vez que se genera una acción humana cargada de intención, de deseo, de voluntad y de actos tácticos estratégicos, se va a establecer, se va a activar
una reacción también, es decir, una resistencia que también tendrá su propia dosis de intencionalidad, de deseo, de voluntad y su propio juego estratégico. A esto es a lo que le vamos a llamar poder. Entonces, queda claro, queda más o menos evidente que el poder es este juego. El poder no es el ejército, no es la policía, no es que este cuate sea más rico que el otro, no. El poder es cómo juegas estas dinámicas de intencionalidad y de deseo. Creo que a ustedes les comentaba, a los tres grupos se los comenté, creo, no estoy muy seguro ya a esta altura del partido, ya no tengo nada seguro con respecto a lo que hicimos cuando estábamos en clase de manera formal. Pero creo que en alguna ocasión yo les comentaba que en un viaje de estudio que realizamos en los Altos de Jalisco, nos encontramos un caso donde prácticamente a partir del chisme, de un chisme, un pueblo logró deshacerse, por lo menos temporalmente, de los dos elementos que los tenían controlados, que eran un par de hacendados que controlaban la producción del agave tequilana. Y lo que ellos hicieron fue crear un chisme. Y el chisme está catalogado como parte de estas estrategias, de estas tácticas para lograr precisamente un objetivo. Y entonces el chisme entra como una dinámica de poder y obviamente logró su objetivo. Logró que un hacendado fuera y matara al otro, porque el chisme era que la esposa de uno andaba con el otro. Y entonces uno se va a la cárcel, el otro se va al panteón, y en ese sentido, por lo menos momentáneamente, el pueblo queda libre de sus dos opresores. No sabemos, no estamos muy seguros que el chisme se haya generado con un objetivo muy específico, pero lo lograron, ¿sí? Es decir, no se hizo esa investigación sobre la intencionalidad del chisme, pero era obvio que el chisme en ese momento se presentó como un elemento táctico dentro de un proceso de resistencia de la colectividad. Entonces, bueno, este esquema del poder a mí me parece muy, muy, muy importante porque nos va a permitir, ya cuando nosotros realicemos un estudio social, tratar de identificar todos los elementos de la dinámica del poder. Por supuesto, los que son visibles, los que aparecen a primera vista, porque en el ámbito de las interacciones, recuerden que las intencionalidades no aparecen, digamos, tangibles en la primera mirada. Cuando alguien se te acerca a regalarte un ramo de flores, tú tienes que preguntarte siempre, ¿y cuál es la intención? Porque no queda clara. Me está festejando el cumpleaños, mi no cumpleaños, quiere conmigo, es decir, ¿qué hay detrás? Hay algo que no es claro, y eso que no parece claro es la intención, pero la intención es básicamente el motor de la lucha estática o estratégica que se genera en la interacción con el otro. Bien, entonces vamos a plantear un segundo elemento importante dentro de la teoría del poder de Michel Foucault. Michel Foucault dice que el poder pues no se realiza en una dimensión alejada de lo social. Todo poder siempre está dentro de la estructura colectiva y esa estructura colectiva obviamente centra como escenario de todos estos juegos estratégicos. Y dentro de la dinámica de los juegos estratégicos, Michel Foucault va a desarrollar una teoría que es la teoría de los dispositivos. Lo que Foucault está diciendo es que cuando jugamos poder, necesitamos dispositivos para jugar el poder. Esto es como el tablero de ajedrez, ¿no? Incluso la primera imagen de nuestra presentación es un tablero de ajedrez. Un poco con la idea de que tratamos de entender cuál es la dinámica del dispositivo. ¿A qué se refiere Michel Foucault con dispositivo?
En un juego de poder, imaginémoslo el ajedrez, siempre habrá, digamos, espacios donde se juegue, es decir, un tablero específico donde se juega el poder. Hay juegos donde el tablero es muy específico, el ajedrez, por ejemplo. Eh, eh, un, una cascarita de fútbol también tiene aunque mucho más amplio su marco de juego, finalmente también está regulado, es decir, hay un rectángulo, están las porterías, se centran los puntos de tiro y de despeje, y a partir de esos se establece todo un juego de reglas dentro de ese espacio. En el caso del ajedrez, dentro de ese tablero. Entonces, lo que Michel Foucault nos dice es que en ese espacio, en ese tablero, siempre tenemos que mover piezas. Y esas piezas, en realidad, serían los dispositivos. Un dispositivo es todo aquel objeto que entra dentro de la dinámica del juego estratégico de poder. En un acto de seducción, el ramo de rosas es un dispositivo, porque está entrando dentro de una órbita del discurso y dentro de una dinámica de intención. Y regalar una rosa o regalar un ramo de rosas está directamente vinculado con una intención. Por eso es que el ramo de rosas se convierte en un dispositivo. El dinero es un dispositivo, pero también la normatividad con la que jugamos nuestro juego es también un dispositivo. Siempre cuando vamos a aprender un juego nuevo, lo primero que preguntamos es, ¿y cómo se juega? ¿Qué reglas tiene? Porque entonces vamos a constreñir nuestra acción precisamente en la dinámica de esas reglas. Pues regresamos al concepto de dispositivo en Michel Foucault. Bien, el dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa. Lo que dice Foucault es que cualquier cosa es un dispositivo siempre y cuando se utilice en un juego estratégico de poder. Esa es la condición. Entonces, cualquier cosa, lo lingüístico y lo no lingüístico, discursos, instituciones, edificios, leyes, proposiciones filosóficas, todo puede ser un dispositivo de acuerdo a esta visión. Pero recuerden que la lógica es que es un dispositivo que entra dentro de un espacio definido, un tablero, y dentro de juegos de reglas muy específicas del juego del poder. Entonces, un dispositivo sería cualquier cosa que me permita jugar el juego de poder. No me voy a, bueno, aquí está precisamente esta idea. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. Y bueno, llegamos a la pregunta, a una pregunta concreta con respecto al problema del poder. Y esa pregunta concreta es si el poder se puede observar. Y básicamente uno podría decir, no, por supuesto que el poder no se puede observar, pero sí se pueden observar los procesos de dominación. Eso es lo que nos diría Max Weber. Pero Foucault nos diría que a lo mejor podemos observar los elementos que juegan, que están jugando ese juego de poder. Y entonces, aquí entra la parte, digamos, estructural de lo que sí podemos hacer como analistas sociales. De principio, Michel Foucault nos diría, bueno, si el poder es un juego, tenemos que identificar quiénes son los que juegan. En la sesión anterior, yo les hablaba de los actores, ¿se acuerdan? A ver si encuentro rápido aquí la presentación. Si la tengo abierta, aquí está. Yo les comentaba que entre las cosas de la negociación estratégica, lo que uno hace finalmente
a final de cuentas también es observar cosas. Y lo que es observable en medio de los conflictos y de lo que se disputa, pues obviamente hay que considerar no solamente a los recursos, sino también a los actores. Y esto nos contacta precisamente con lo que estamos viendo. ¿Quiénes juegan? En este caso, ¿quiénes disputan? ¿Y qué es lo que disputan? Digámoslo así, para poder tener una visión más genérica del problema de los actores. En el juego del poder, en los juegos de poder, siempre habrá quienes disputan. Es decir, lo que nos dice Foucault es quiénes están jugando el poder. ¿Qué se juega? Tenemos que aprender a identificar qué se juega. En la sesión anterior yo les hablaba de los recursos. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Qué se disputa? ¿En qué territorios? ¿Qué significados entraña lo que se disputa? Bueno, pues esto es parte de la dinámica de lo que Foucault nos habla acerca de qué es lo que se juega, dónde se juega, en qué espacios específicos se juega el poder, porque cada espacio tiene sus reglas. Eso es algo bien importante. No nos comportamos igual en nuestra casa, donde hay una serie de reglas mínimas, que en una iglesia donde hay otras reglas que en un salón de clase, donde hay otras reglas que en el cine, donde hay otras reglas. En efecto, cada uno de los espacios entraña un cierto tipo de reglas que de algún modo constriñe tanto la acción como el propio juego. Ahora bien, Michel Foucault, y este sería, digamos, el avance que tendríamos con respecto a lo que vimos en la sesión anterior, se pregunta sobre los dispositivos que se utilizan en el juego de poder. Y aunque hay muchos dispositivos, de hecho, recuerden que el concepto dice que cualquier cosa es dispositivo, a mí me gusta pensar que sí hay dos dispositivos que sí se pueden observar. Y son a los que de pronto uno debe poner atención. Uno de los dispositivos es las reglas que operan el juego. Esto es bien importante. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer? ¿Qué es legal? ¿Qué es ilegal? ¿Qué es legítimo? ¿Qué es ilegítimo dentro del juego que estoy jugando? Y segundo, los discursos que se discurren. ¿Qué se dice con respecto del juego? ¿Cómo se justifica el juego? ¿Cómo se deslegitima el juego? Estos dos elementos son fundamentales e incluso en la sesión anterior yo les había dicho que los deberíamos de tener como los elementos importantes de los dispositivos, es decir, qué discursos se generan alrededor de lo que se disputa. Yo les hablaba acerca del caso de Saddam Hussein y George Bush, que ambos, uno desde su refugio en Irak y el otro desde el Campo David, el lugar donde los presidentes de los Estados Unidos tienen su campo de retiro y juegan golf. Bueno, desde esos campos uno decía que uno era el anticristo y el otro era el demonio. Entonces, finalmente, el discurso era importante porque eso permitía la construcción de la plausibilidad y de la justificación de la acción violenta, tanto de uno como de otro actor. Entonces, es bien importante que en los conflictos nosotros aprendamos a descifrar cuáles son los discursos que se están generando. Y la otra parte es el marco legal. Todas las acciones se circunscriben en un marco legal que hace que las cosas sean legítimas o ilegítimas, legales o ilegales. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces cuando ya entremos al análisis de los conflictos, nos vamos a dar cuenta que muchos de los conflictos inician rompiendo las reglas de operación del juego, ¿no? Entonces, es bien importante. Y esto sí se pueden observar. Yo sí puedo entender, descubrir, investigar, poner en evidencia cuáles son las reglas que operan como dispositivo del juego. Y también puedo escuchar los discursos, puedo escuchar lo que dicen, y entonces también puedo, a partir de los discursos, yo puedo entender cómo se está jugando
ese juego de poder. Y bueno, viene la pregunta que lleva a la segunda categoría de esta sesión, el problema de cómo se resiste. No solamente en los juegos de poder buscamos quiénes juegan, qué se juega, dónde se juega, sino además cómo se resiste, qué cosas opera la resistencia. Y entonces, bueno, pues para esto, la idea es que podamos visualizar. Ay, creo que me regresé mucho, perdón. ¿Dónde estamos? La resistencia, aquí está. Entonces, tenemos que definir qué es la resistencia, y la resistencia, pues digamos, se desprende precisamente de esta conceptualización del poder que nos ofreció Max Weber y que también Michel Foucault va a operar en su concepto. Lo que podemos entender es que todo acto de poder opera su resistencia. ¿Sí? No podemos esperar que las cosas que tú hagas no tengan una respuesta y una resistencia a lo que estás queriendo realizar. Entonces, siempre se van a generar resistencias frente a todo acto de poder. Diría, bueno, estos teóricos que las resistencias redimensionan la interacción hacia nuevas posibilidades de conflicto y de su inestable resolución. Esto es muy importante porque nos dice que la resistencia puede operar nuevas realidades. Imagínense que alguien llega e impone sobre otro sus condiciones. Y mientras pueda imponer a través de los dispositivos que juega esas condiciones, eso es un marco de realidad. Pero ahora supongamos que el segundo se resiste y entonces rompe esos marcos de normatividad, esos marcos y esa normatividad, y entonces abre la posibilidad a nuevas probabilidades de conflicto y, por supuesto, a otra dinámica de juego, a otra dinámica de reglas, a otra dinámica de actores, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí dice que hay una inestable resolución. Ninguna resolución, ninguna absolutamente, ningún conflicto, tiene una solución definitiva. Creo que incluso, más bien, les recuerdo, eso fue algo que veíamos precisamente en la sesión anterior cuando hablamos acerca de los, precisamente de los conflictos. En algún punto yo les decía que los conflictos no se resuelven. Jamás se resuelve un conflicto de manera absoluta. Los conflictos no se solucionan, se transforman en nuevos posibles conflictos. Y aquí está, eso precisamente lo veíamos en la sesión anterior. ¿Sí? ¿Hay alguien que va a hablar? Bueno, pues seguimos entonces. Entonces, bueno, vemos este concepto de la resistencia, ¿sí? Y entonces, a ver, aquí pasó algo. No, sí está bien. Y entonces, podemos decir que la resistencia opera en todas las dimensiones en las que el poder juega su estrategia y su intención. Esto es otra forma de decir que a toda acción se produce una reacción. Este es un principio físico, pero que finalmente opera de algún modo dentro de la realidad. Ahora bien, la resistencia, esto hay que entenderlo, es siempre un contrapoder. Y la resistencia siempre va a tratar de establecer o nuevas formas de realidad o va a tratar de recuperar formas de realidad añejas, pasadas, o va a construir nuevas estructuras. Y entonces siempre la resistencia es un contrapoder. Si tú lograste imponer tus reglas sobre una persona,
esa persona cuando se resiste está precisamente tratando de romper la dinámica de los dispositivos que has impuesto sobre él, ya sean legales, ya sean amorosos, ya sean formales, ya sean académicos, ya sean escolares, ¿no? Bien, la resistencia siempre opera en la posibilidad de la construcción de nuevas realidades. Cuando se genera la resistencia, hay que entenderlo. El que resiste está buscando precisamente disminuir el impacto o destruir el impacto o redireccionar el impacto del poder del otro, es decir, de sus juegos estratégicos. Y entonces, por supuesto que el que resiste opera siempre en la posibilidad de otras nuevas reglas, de otras nuevas operaciones, es decir, en la construcción de nuevas realidades. En el juego de lo que implica este poder, uno identifica por lo menos socialmente 3 tipos de resistencias. La rebelión, que es un simple plano de desobediencia. Alguien viene, te dice que lo debes de hacer y tú simplemente dices, no lo hago. Este es un acto de rebelión. No significa que estés planteando absolutamente nada más que la acción inmediata. Me rebelo contra lo inmediato, eso podría ser. La revuelta, hay gente que genera movimientos no para construir cosas nuevas, sino para retornar a aquello que consideraba que era mejor. Hay un libro muy interesante, escrito por John Womack, en el cual estudia al zapatismo en México. Y este investigador de la Universidad de Harvard, que por cierto fue profesor después de Carlos Salinas de Gortari, cuando estudió en Harvard, bueno, John Womack escribe este libro que se llama El zapatismo y empieza con una frase muy bonita. Él dice, esta es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución por no querer cambiar. Y esa es la mejor definición de lo que podemos entender como una revuelta. Una revuelta es un movimiento en contra, pero con el objetivo de regresar a un punto de la historia donde nos parecía que las cosas estaban mejor. La idea del zapatismo no hicieron una revolución, hicieron una revuelta. Lo que ellos querían era volver otra vez a establecer los sistemas de propiedad tradicional a los cuales habían sido usurpados por los grandes hacendados en la región zapatista de Morelos, Puebla y el Estado de México. Entonces, el zapatismo no generó una revolución, generó una revuelta. Y es un retorno, un anhelo del retorno. Y la revolución es exactamente el punto contrario a la revuelta. La revolución, como parte de los movimientos de resistencia, busca crear nuevas estructuras sociales. Y entonces, digámoslo así, cuando nosotros vemos cualquier proceso de resistencia, podemos pensar, quizá ese proceso de resistencia es solamente una rebelión, es decir, me estoy resistiendo sobre la ordenanza inmediata, o puede ser una revuelta. No me interesa tú cómo me estás administrando, quiero regresar a la época, quiero regresar a la casa de mis papás, ¿no? Y la revolución es, hay que construir nuevas estructuras de poder, nuevas estructuras de realidad, y entonces obviamente todos los movimientos de resistencia se mueven en esta dinámica. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Me voy a permitir Uy, no aparece quién es. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Nos haría el favor de cerrarlo, por favor? Aquí está.
María Fernanda. Silenciar. Perdón, tuve que silenciar porque sí había un ruidito ahí interno. Bueno, ya estoy a punto de terminar esta exposición, solamente establecer que hay diversas dinámicas con respecto al problema de la resistencia. Y bueno, la última fase de esta exposición es precisamente hablarles cómo es que hay formas de ejemplificar este problema del poder y la resistencia en muchos fenómenos, desde los más particulares, desde los más cotidianos, hasta los grandes problemas sistémicos, como el de la historia del capitalismo y cómo el capitalismo, esto es una expresión de un investigador, se llama Burawoy, él decía que puede interpretarse la historia del capitalismo como una sucesión imparable y contingente de movimientos, por un lado, de expansión del mercado y por otro, de contramovimientos de la protección de la sociedad. Es decir, cada vez que el capitalismo se mueve, hay siempre movimientos de protección de la sociedad que se establecen como una dinámica de rebelión, de revuelta o definitivamente de franca revolución en los procesos de resistencia colectiva. Esto podríamos hacer un ejemplo muy particular, pero bueno, vamos a dejarlo un poco así. El ejemplo era precisamente el gran llamado neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que un proceso que se inició en la década de los 70s, 80s, para buscar la remercantilización del mundo. Recuerden que la crisis de 1929 llevó a los Estados Unidos y a los países occidentales a replantear su modelo de organización económica, y entonces se retomó a Keynes, a John Maynard Keynes, y su idea y su teoría acerca del Estado interventor, del acuerdo, del nuevo acuerdo del New Deal, para poder controlar la gran crisis económica. Pero esto ocurre en la época de los 30 y se mantiene hasta la época de los 70. Pero en la época de los 70 el Estado ya ha perdido a partir de su propia crisis poder, y los que se están en ese momento levantando como poderes emergentes van a ser las grandes corporaciones transnacionales, y estas corporaciones son las que van a estar jugando poder para transformar el modelo económico internacional. Estos nuevos actores transnacionales presionan en ese tiempo a Margaret Thatcher, que era la primer ministro en Inglaterra, y a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, a generar desde el Estado políticas de apertura del libre mercado. Este era lo que buscaban, este era el objetivo, este era el juego de poder, y lo van a realizar, lo van a lograr precisamente a través de transformar el tablero geopolítico, donde empiezan a cambiar las reglas de operación del comercio mundial, de tal modo que ya una vez establecido estas transformaciones de estas reglas, podemos decir que la globalización no es otra cosa que el resultado de dos expresiones. Primero, el comercial estratégico, donde se cambiaron las reglas, las leyes y los tratados de libre comercio, con las cuales se aperturan las fronteras internacionales, y por otro lado, el ideológico, donde se empiezan a producir discursos a favor de esta idea de que somos un mundo globalizado, interconectado. Nos vendieron la idea de que ahora las universidades generarían fuerza de trabajo internacional, y de tal modo que cualquiera de nosotros podría haber competido en cualquier lugar con cualquier profesional de cualquier otro país en el mundo. Esto totalmente es discurso, esto es ideológico y obviamente no funcionó. Pero bueno, en su momento, tanto los cambios comerciales estratégicos como los ideológicos que se produjeron nos dieron la idea de la globalización, y esto generó un
nuevo tablero geopolítico. En ese tablero geopolítico, la idea era precisamente llevar al poder y al interés privado, sobreponerlo sobre el poder y el interés público. Algunos autores le llaman a esto la desdemocratización. Es decir, la desdemocratización no es otra cosa más que un proceso histórico en el cual el poder y el interés privado, expresado en actores muy particulares como las grandes corporaciones transnacionales, van a buscar siempre imponer su poder y su interés privado sobre el Estado. Y esto fue lo que ocurrió durante la época de 1980 hasta por lo menos el año 2016, cuando se empieza a ver un giro perdón, en estas actividades. Y para poder también implementar este neoliberalismo, se tuvieron que establecer acuerdos, se tuvo que modificar la geoestrategia. Y entonces los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio, como la Unión Europea, como los Tigres Asiáticos, como el Mercomún y todos estos, abrieron el espacio para una nueva práctica extractivista que va a llevar los recursos naturales de una zona geográfica a otra zona geográfica. Y esto obviamente tuvo que haber generado actos de resistencia, acciones colectivas geoglobales que desde la lucha por el ambiente, la seguridad alimentaria, los temas de género, de raza, de exclusión, pues se han levantado constantemente. Bueno, pues básicamente yo con eso terminaría esta exposición, donde estamos viendo estos conceptos de poder y resistencia. En la próxima sesión, quizá podamos dedicarnos un poquito más a este tema del poder y la resistencia, para ya después seguir con la identificación de los campos de interacción, y dentro de los campos de interacción determinar la importancia de las instituciones. Lo voy a valorar, a lo mejor es preferible pasar ya a los campos de interacción, y dentro de los campos de interacción a la formación de las instituciones públicas y privadas, para que eso nos permita ir identificando nuevos elementos de nuestro mapa de pensar. Bien, pues yo aquí termino esta exposición. Dejo de pongo a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier comentario que ustedes pudieran tener. ¿Hay alguna pregunta? María Fernanda. Los compañeros levantaron la mano. Sí, a ver, María Fernanda y Ulises. Primero, María Fernanda, ¿te escucho? Profe, yo tengo una pregunta respecto al cuadro al mapa que nos mostró. ¿Cómo vamos a ir realizando? ¿Como las exposiciones, así como vamos avanzando? ¿O hasta que usted nos lo explique bien? Bueno, mira, en realidad ocurre lo siguiente. Vamos a tener 6 sesiones teóricas, conceptuales, que son estas que estamos llevando, vamos en la cuarta. 7 conceptuales. A partir de la sesión 8, 9 y 10, la idea es que yo les voy a ir explicando el mapa, de tal modo que ya lo podamos ir aplicando, ¿sí? De todos modos, yo les sugeriría a todos ustedes que empezaran a revisar en su propia comunidad algún problema de corte social que haya generado algún conflicto social, ¿sí? Y lo empiecen a analizar, porque vamos a ir aplicando los elementos del mapa de pensar. Creo que se lo tengo acá, aquí en efecto. Entonces, recuerden que la idea es aplicar esta herramienta teórico-conceptual, y entonces, si ustedes ya empiezan a aplicar, a pensarlo, bueno, primero tenemos que pensar en qué conflicto me voy a abocar en mi investigación, y después los elementos que
de algún modo entrañan ese conflicto. Ya en su momento hablaremos de los entornos bióticos y de los territorios donde se desarrolla el conflicto. Después vamos a ver del entorno cultural donde se desarrolla el conflicto y después el espacio tecnológico, el entorno tecnológico donde se desarrolla el conflicto. Entonces, a partir de estos principios, ustedes van a tener que aplicarlo a muy lejos, alguna problemática de sus propias comunidades. Entonces, yo les recomendaría que ahorita, en este primer momento, ustedes traten de identificar algún conflicto de su comunidad, porque de ese conflicto vamos a identificar los recursos que se disputan, los actores que están disputando, las instituciones que están vinculadas al problema, los marcos jurídicos en los cuales se mueve el problema. Vamos a estar revisando los discursos que se pueden estar construyendo alrededor de esa disputa. Entonces, pues con un poquito de calma, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero sí es importante que ya vayan en este momento tratando de identificar ese conflicto al que se van a dedicar en su pequeño ensayo que me van a entregar, ¿vale? Ok, profe, sí, de hecho esa era mi pregunta, bueno, para saber ir como que viendo y relacionando pues el problema con los temas que usted nos está dando ahorita. Así es, exactamente, esa es la idea. ¿Alguien más había levantado la mano, perdón? ¿Algo más, María? Sí, yo, profe. Yo tengo una pregunta sobre el tema, y es el poder. Y es que el poder siempre tiene que emanar de alguien, es decir, siempre hay un actor que ejerce el poder, o a veces el poder se puede ejercer sin que haya un actor. No, el poder es un juego estratégico, y como juego estratégico siempre requiere de un sujeto que inicie el juego, ¿no? A lo mejor un ejemplo muy sencillo sería, si a ti no te gusta la chava, pues no vas a generar ninguna acción para seducirla, ¿no es cierto? Pero si te gusta la chava, vas a empezar a activar todo tu arsenal estratégico y táctico para conquistarla. Y entonces, en ese momento, inicia el poder, ¿no? En este ejemplo que te estoy colocando. Entonces, siempre, por supuesto, que va a haber un sujeto que inicie el poder, siempre va a haber alguien que empiece el juego, pues. ¿Sí? Lo que este sujeto debe considerar es que cuando él empieza el juego, por supuesto que hace que los otros, ya sea de manera consciente o inconsciente, también respondan al juego, ¿no? Entonces, por supuesto, el poder es una situación de actores, es una situación de hombres, no hay, bueno, seres humanos, no hay juegos de poder entre las máquinas son dispositivos que utilizamos los seres humanos dentro de algún juego de poder, pero entre las máquinas no hay poder. Entre las ideas no hay poder porque finalmente las ideas son expresión misma de un juego intencional que se dan entre los seres humanos. Entonces, en la naturaleza no hay poder. La naturaleza tiene fuerza, se expresa como fuerza. Las antiguas tribus en muchos lugares del mundo, cuando hablaban de la naturaleza, hablaban de la fuerza. Por ejemplo, la expresión Wakanda entre los iroqueses, la expresión Orenda entre las tribus de Estados Unidos, o incluso lo que también hemos conocido como maná, son expresiones de la fuerza que tiene la naturaleza, pero la naturaleza no tiene poder, porque la naturaleza no juega. Nosotros no juega, no tiene intención, pero nosotros sí. El poder es estrictamente humano. Sí, lo que pasaba es que yo tenía nociones sobre una idea de un poder normalizador, que es como un poder que ejerce
la propia sociedad, que no es en sí un actor, pero es un proveniente de los hombres, obvio, pero sin, sin un cerebro detrás. Pues yo tenía la idea de que este poder es el que provoca cambios a nivel social y solamente y se necesita un gran conjunto de personas y actores que a través de ejercer el poder propiamente puedan luchar contra este poder normalizador de la sociedad. Sí, sí, de hecho sí te entiendo, pero finalmente vamos a pensar en una dinámica. Cuando nosotros nacemos, nos enfrentamos ya a una realidad social establecida. ¿Estás de acuerdo? Ya hay una iglesia, ya hay una escuela, ya hay un Estado, ya hay una forma de pensar, ya hay conceptos, ya hay palabras, ya hay formas de enamorarse, ya hay formas de reproducir, e incluso hay formas de morir. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a esa sociedad, nos enfrentamos a ese poder normalizado. Es cierto, no depende de un sujeto particular, porque no hubo alguien que dijera, así lo vamos a hacer y así vamos a normalizar. No, se construye precisamente como producto de las interacciones humanas y se normaliza una cierta forma de generar poder y se normaliza una cierta forma de actuar poder. Ponte a pensar en lo siguiente. Jesucristo, cuando nació, ni siquiera se imaginaba que él iba a ser el fundador del cristianismo. O sea, si lo pensamos así muy tácticamente, ¿no? Marx jamás pensó que iba a ser el creador del marxismo. O sea, no. Fueron personas que, de algún modo, a través de su acción social, empezaron a construir una nueva forma de concebir las relaciones, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, las relaciones con Dios y las relaciones con el prójimo. Y esa visión que él planteó se empieza a extender y se empieza a, digamos, a socializar y empiezan a entrar los conceptos de virtud, los conceptos de moral, empiezan a entrar dentro de la sociedad. Y cuando llega el siglo V y el Imperio Romano cae, resulta que el cristianismo ya se había extendido por prácticamente toda Europa y por todo el norte de Europa, y cuando llegan los pueblos del norte y destruyen Roma, todos estos pueblos del norte ya son cristianos. Y entonces, sin haberlo sabido, sin ser un acto consciente, ya se había normalizado la sociedad normal, las estructuras de moralidad y los conceptos de trascendencia que el cristianismo había ido desarrollando desde el siglo I hasta el siglo V. ¿Sí me entiendes? O sea, no son procesos individuales, aunque pueden surgir de un individuo, no son procesos individuales. Se empiezan a constituir nuevas formas, nuevas concepciones acerca de esa realidad, y cuando esto llega, como tú lo decías hace rato, hace un momento, a una gran cantidad de gentes que interioriza ese concepto, se normaliza. Y cuando nosotros nacemos ya dentro de un mundo normalizado. Aquí el secreto es que precisamente en eso estriba el secreto del concepto de poder, es que el sujeto juega poder y puede cambiar las estructuras normalizadas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, es cierto, cuando nosotros pensamos en sociedad, no hablamos de un sujeto, pero sí hablamos de procesos. Y esos procesos obviamente son colectivos. La normalización de una sociedad es colectiva porque está de algún modo vinculada con la justificación de un sistema de poder político, un sistema de poder económico y un sistema de poder cultural. Cuando estas tres cosas se conjuntan, constituyen un elemento de normalidad que puede tardar mucho o poco tiempo. La Edad Media duró del siglo V al siglo XV, es decir, 1000 años, bajo esa dinámica donde las estructuras políticas, las estructuras económicas y las estructuras culturales estaban de algún modo hilvanadas por el concepto de trascendencia cristiana. En el periodo que estamos viviendo, pues podemos decir que estamos en una etapa de constante transición, porque ahora se nos está cayendo el mundo neoliberal en el cual ustedes nacieron.
Ustedes nacieron entre el año del 2000 para acá, ¿no? Más o menos. Si es que no me equivoco, ustedes nacieron en este periodo. Ustedes deben tener unos 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces, sí, más o menos el promedio, ¿no? Entonces, ustedes nacen con este siglo, pero ustedes nacen en medio de la normalización del proceso neoliberal. Por eso, cuando ustedes crecen y les empiezan a hablar del desarrollo personal, de la competencia personal, pues se la creen, porque ese es el ambiente. La idea de las comunalidades, de ir juntos todos, es una idea que no embona con el neoliberalismo. Y ahora de pronto esta pandemia nos mete en crisis, y nos mete en crisis todo el concepto del individualismo neoliberal, porque el individuo como tal se muere. Y entonces requiere de la comunalidad, y entonces hay un retorno hacia los principios de la comunalidad que habíamos olvidado. Y eso ya empieza a constituir una nueva dinámica de interacción humana que nos va a llevar a otras formas de poder. El único problema es que algunos autores plantean que las nuevas formas de poder comunal, de este retorno a la comunalidad, nos puede llevar peligrosamente hacia expresiones de nuevos fascismos y de nuevos nacionalismos y de nuevos totalitarismos. Y eso es lo grave, pero no lo sabemos. Solamente estamos suponiendo que la transformación de las interacciones humanas y la transformación de los juegos de poder que en ella están, nos pueden conducir a un estado diferente. Y no es tan deseable ese estado diferente. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Es un poco como en el caso de Rusia, que pues Putin ya está haciéndole competencia a Porfirio Díaz en su tiempo de mandato, y pues creo que de cierta forma es como un reflejo de esta nueva forma de liberalismo y de capitalismo, mejor dicho, ¿no? Teniendo, por así decirlo, un nuevo dictador, que precisamente no es muy fascista, pero pues Putin tampoco es muy liberal. Así es. No, de hecho no. Cuando uno piensa en Putin, uno debe de pensar en un tipo que está constituyendo su poder bajo el principio de la temporalidad, y eso se llama dictadura o se llama totalitarismo. No hay un principio democrático. El principio democrático solamente se ve en las elecciones, pero él se sigue manteniendo en el poder, y en efecto es una forma de justificar. Como tú lo dijiste bien, Porfirio Díaz hizo exactamente lo mismo, ¿no? Se mantuvo, controlaba las votaciones democráticas para hacer pensar que en efecto él era un presidente demócrata, lo mismo que está haciendo Putin, pero con mucha mayor capacidad geoestratégica y obviamente con mucha mayor peligrosidad. A mí me da mucho más miedo que Putin en este momento no se exprese públicamente como lo hace Trump. Digo, a Trump ya sabemos por dónde va, pero a aquel no. Y entonces los silencios de Putin pueden ser mucho más peligrosos que las alaracas del señor Trump. Bien, pues no sé si haya otras preguntas, son 10:35, y bueno, ustedes me dirán. Pues yo ya no, gracias, profe. Ok, pues estamos en contacto entonces, ¿qué les parece? Síganse cuidando, recuerden que esto todavía está activo, la pandemia sigue, que estén bajando a semáforo anaranjado algunos lugares no significa que el virus ya no esté, de hecho sigue, potencialmente sigue contagiando, y obviamente el riesgo está ahí latente. Yo siempre he presumido que soy profesor universitario y que dialogo constantemente con gente inteligente, con universitarios que marcan la diferencia. Y la diferencia es no dejarse llevar por la indolencia, es decir, no creer que no pasa nada, sí está pasando. Y segundo, tampoco podemos llegar al punto extremo de tampoco podemos llegar al punto extremo del fatalismo y de que ya están aquí las 7 trompetas del apocalipsis. Tenemos que actuar en una prudencia, por supuesto,
temerosa, es decir, hay que ser prudentes, hay que tener cierto temor, pero también, por supuesto, hay que utilizar la inteligencia para cuidarnos. Y bueno, yo creo que eso es lo que va a marcar la dinámica de esta nueva fase. Y pues nos estamos viendo la próxima sesión. Hoy estamos, ¿qué día es hoy? Yo ya me perdí, hoy es jueves, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, y síganse cuidando. Gracias, profe. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego.